Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. En el día de hoy estoy muy contento de que estén nuevamente conmigo para seguir aprendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos. Pero antes es importante que continúes lavándote las manos, utilizando la mascarilla y aplicando el distanciamiento físico. Antes de continuar, es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvimos viendo? En la clase anterior estuvimos viendo el mundo de la ecología. Conocimos los niveles de la materia restantes que son individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Además, conocimos las diferentes interacciones de las especies en los ecosistemas. Hoy vamos a conocer el maravilloso mundo de los ciclos de la materia y el flujo de energía. Acompáñenme. Ecosistemas. La energía fluye directamente en los ecosistemas, es decir, entra al planeta en forma de luz solar y sale de este en forma de calor. Sin embargo, los componentes químicos que forman a los seres vivos son diferentes, se reciclan. ¿Sabes cómo se efectúan estos procesos en un ecosistema? Prepárate a aprender. Por una parte, los átomos de tu cuerpo no son nuevos. Por el contrario, han estado reciclándose por mucho tiempo en la biosfera, sí, mucho tiempo, y han formado parte de muchos organismos y compuestos no vivos en el trayecto. Puedes creer o no en la reencarnación como concepto espiritual, pero no hay duda de que los átomos de tu cuerpo han sido parte de una enorme cantidad de cosas vivas y no vivas a lo largo de los años. Chicos, ¿qué son los organismos productores? Las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas son organismos productores, es decir, producen su propia energía. Son denominados seres autótrofos, es decir, se alimentan a sí mismos. Para ampliar el concepto, veamos el siguiente video. Recibe mi bienvenida a este video que te explicará brevemente qué son las redes tróficas y cómo es el manejo de la energía en ellas. En la naturaleza siempre hay intercambio de materia y energía. Esto se evidencia claramente en las redes tróficas. Una red trófica es la interconexión natural de las cadenas alimenticias y generalmente es una representación gráfica de quién se come a quién en una comunidad ecológica. Todos cumplimos una función ecológica. Podemos ser productores como las plantas, las algas, las cianobacterias, consumidores como los animales o descomponedores como las bacterias y los hongos. Esa función se ve reflejada en las redes tróficas o redes alimenticias. Para entenderlas, vamos a trabajar un modelo sencillo de cadena alimenticia. Iniciamos con una fuente de energía que en nuestro caso es el sol. Es la principal fuente de energía para todos los seres que habitamos este planeta. Esta energía lumínica es utilizada por los productores para la generación de biomasa. Los consumidores primarios, en el caso de los organismos terrestres, suelen llamarse herbívoros porque se alimentan de hierba de plantas, toman la biomasa del productor. Los consumidores secundarios suelen ser carnívoros, como en el caso de nuestra serpiente, que utiliza la biomasa del consumidor primario en beneficio. Puede haber un consumidor terciario, que en este caso es el águila,
Y si nadie depreda al águila, podemos decir que él es el superdepredador. Como vemos aquí, la materia fluye de productores a consumidores, pero en este proceso siempre suelen quedar desechos, las hojas que no se come el conejito, los desechos del mismo conejito, de la serpiente, del águila, incluso cuando muere, toda esa materia orgánica va a parar a mano de los descomponedores que están ubicados dentro del grupo de las bacterias y de los hongos. Ellos transforman la materia orgánica en materia inorgánica que nuevamente es reciclada por los productores. De tal manera que en un ecosistema en equilibrio la masa fluye de manera cíclica, no entra, no sale del sistema, sino que está intercambiándose constantemente. Pero con respecto a la energía pasa algo ligeramente diferente, bueno, completamente distinto. La energía lumínica es utilizada por las plantas, como ya lo había mencionado, pero de toda la energía que le llega a la planta, ella no puede coger toda la energía lumínica y transformarla en energía química. Se calcula que aproximadamente el 1% de esa energía lumínica se transforma en energía química, que le permite a la planta generar su biomasa. No obstante, mucha de esa energía también se pierde en los procesos metabólicos, principalmente en forma de calor. Al consumidor primario de esa energía que pudo capturar la planta solo le llega el 10% y al consumidor secundario el 10% de la que tenía el conejito o consumidor primario y así sucesivamente, es decir, que cuando ya llegamos a un nivel alto, la cantidad de energía va a ser cada vez menor y menor. El flujo de energía es lineal, entra y sale del sistema. Una vez comprendido lo que son los productores, es importante que recalquemos que mantienen a todos los demás organismos en un ecosistema. La abundancia de productores, la biomasa, es decir, el peso seco, y la tasa de captura de energía son clave para comprender cómo se mueve la energía a través de los ecosistemas y qué tipos y cantidades de otros organismos pueden sostener. Ahora bien, ¿por qué crees que estas sustancias no se agotan? Te explico. Los 6 elementos más comunes en las moléculas orgánicas, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, toman una variedad de formas químicas. Se pueden almacenar por varios periodos largos o cortos en la atmósfera, en la tierra, en el agua o por debajo de la superficie terrestre, así como en los cuerpos de los seres vivos. Los procesos geológicos, como el desgaste de las rocas, la erosión, el escurrimiento de agua y la subducción de las placas continentales, juegan un papel en este reciclaje de materiales, así como la interacción entre los organismos. La forma como un elemento, o en algunos casos como un compuesto como el agua, se mueve entre sus diversas formas y lugares vivos y no vivos, se conoce como un ciclo biogeoquímico. Este nombre refleja la importancia de la química y la geología, así como la biología, en ayudarnos a entender estos ciclos. Chicos, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Los ciclos biogeoquímicos son la forma de que los elementos se mantienen reciclándose en la naturaleza a través de los tiempos. Si esto no existiera, no fuera posible disponer de ciertos elementos en la naturaleza. Veamos la imagen a continuación. Como su nombre lo indica, los ciclos biogeoquímicos se dividen en 3 partes: la parte biológica, geológica y la química. En la parte biológica tenemos el agua y el oxígeno. En la geológica, carbono y nitrógeno. Y en la química, el fósforo y el azufre. Los ciclos biológicos y geológicos se denominan gaseosos o atmosféricos, es decir, tienen lugar en la atmósfera o en el aire. Y los químicos
son sedimentarios, es decir, ocurren en la tierra o debajo de esta. ¿Por qué los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para la vida? El agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, es esencial para los seres vivos. Eso pone al ciclo del agua muy alto en la lista de los ciclos que nos interesan. La hidrosfera, el conjunto de lugares donde se puede encontrar el agua conforme sigue su ciclo en la Tierra, es grande y diversa. El agua se presenta como un líquido en la superficie terrestre y por debajo de ella como hielo en los casquetes polares y glaciares y como vapor de agua en la atmósfera. El agua compone más de la mitad de nuestros cuerpos, pero los humanos no podemos vivir solo de agua. Hay otros elementos esenciales que mantienen en funcionamiento a nuestros cuerpos y son parte de los ciclos biogeoquímicos. El carbono se encuentra en todas las macromoléculas orgánicas y es también un componente fundamental de los combustibles fósiles. Vemos en pantalla un ejemplo del carbono en su estado natural. Lo podemos encontrar en forma de grafito y en forma de diamante. Continuamos con el nitrógeno, que es necesario para nuestro ADN, ARN y nuestras proteínas. Es fundamental para la agricultura humana. El fósforo es un componente clave para el ADN y ARN y es uno de los ingredientes principales junto con el nitrógeno en los fertilizantes artificiales que se usan en la agricultura. El azufre es fundamental en la estructura de las proteínas y se libera a la atmósfera al quemar combustibles fósiles. Una vez conocidos los principales elementos que tienen vida en los ciclos biogeoquímicos, ahora vamos a pasar a describir cada ciclo. Acompáñenme. Tenemos en pantalla el ciclo del fósforo. Al igual que el ciclo del azufre, estos son de tipos sedimentarios. Es decir, que en estos ciclos los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. En el ejemplo tenemos una planta y una vaca. Los animales obtienen fosfatos por medio del agua y de los alimentos. Al descomponerse la materia orgánica o morir, por ejemplo, la vaca, el fósforo regresa al agua y al suelo. Regresa al agua en modo de fosfato disuelto, oxígeno nuevo. Vemos el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El nitrógeno va a la tierra en modo de residuos orgánicos, es decir, por la muerte de un animal. Allí los entes descomponedores lo convierten en un ion de amonio, los cuales se denominan bacterias libres fijadoras de nitrógeno. Este pasa luego a las plantas y así se mantiene circulando en los ecosistemas. Finalmente tenemos el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Las sustancias circulan entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Tenemos la luz del sol que hace evaporar el agua de los mares. Una vez tenemos ese vapor en el cielo, en forma de nubes, junto con una temperatura baja, hace que descienda nuevamente el agua en forma de lluvia o nieve, dependiendo el clima en el cual te encuentres. Cuando cae el agua o la nieve a la superficie, fluye a través de manantiales, ríos o flujos de aguas. Si esa agua logra filtrarse en la tierra o en las montañas, forman lo que son las corrientes subterráneas. Jóvenes, como podemos ver, estos ciclos no suceden de forma aislada
y el ciclo del agua es un promotor particularmente importante de los demás ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el movimiento del agua es esencial para las filtraciones de nitrógeno y los fosfatos hacia los ríos, lagos y océanos. El océano, además, es un importante depósito de carbono. Aunque cada elemento compuesto tiene su propia ruta, todos estos nutrientes químicos esenciales circulan a través de la biosfera y se mueven entre el mundo biótico, es decir, el vivo, y el abiótico, el sin vida, y de un ser vivo a otro. Ahora es tiempo de que comprobemos lo aprendido. En pantalla tendrás una pregunta en la cual una sola es la respuesta correcta. Piensa bien tu respuesta. Veamos. 1. En los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema se involucran componentes geológicos y biológicos. ¿Cuáles de estos componentes corresponden a componentes biológicos? A. Productores, consumidores y descomponedores. B. La atmósfera y los productores. C. La litosfera y los descomponedores. La respuesta correcta es la A. Productores, consumidores y descomponedores. 2. ¿Cuáles de estas sustancias circulan a través del ecosistema? A. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. B. Fósforo, azufre y carbono. C. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la C. Todas las anteriores. 3. ¿De qué forma actúan el oxígeno, nitrógeno y el carbono en el ecosistema? A. Como gases. B. Como minerales. C. Como sustancias sedimentarias. La respuesta correcta es la A. Como gases. 4. En los ciclos de fósforo y el azufre, los nutrientes circulan principalmente en A. La atmósfera. B. La corteza terrestre. C. La hidrosfera. La respuesta correcta es la B. La corteza terrestre. 5. ¿Cómo ocurren los ciclos biogeoquímicos? A. Como procesos inducidos. B. Como procesos creados. C. Como procesos naturales. La respuesta correcta es la C. Como procesos naturales. Chicos, es importante que si aún tienen dudas sobre los ciclos biogeoquímicos, consulten las fuentes apropiadas como Educando, el MINER y Khan Academy. Hemos finalizado por hoy, pero antes recapitulemos el contenido del día. Hemos aprendido sobre los procesos biogeoquímicos. Vimos el ciclo del agua, del nitrógeno, del fósforo y el carbono. Además, hicimos una corta prueba para comprobar los conocimientos adquiridos. Hemos llegado al final por la clase del día de hoy. Te invito a seguir utilizando las mascarillas, a lavarte las manos y el distanciamiento físico. En nuestra próxima ocasión estaremos hablando sobre población y comunidad. Hasta luego.